Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Televida con Salud. Estoy aquí para arrancar directamente con el doctor José Luis Novelli. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Quien ha sido invitado recientemente a Cartagena, Colombia, también a Mantas, Ecuador, para hablar sobre el tema precisamente que vamos a hablar hoy, que son los cambios de paradigma en el diagnóstico de los nódulos de tiroides. Ya muy pronto, las invitaciones esta, mayo, agosto, por allí. Sí, es ahora en mayo y después en septiembre. En septiembre, bien. Y bueno, y vamos a hablar precisamente de esto, de los cambios de paradigma en el diagnóstico. Esto vamos a especificarle a la gente de qué se trata. Bueno, el problema es el siguiente. Hace 15 años, 20 años, la gente consultaba porque tenía un nódulo de tiroides. Y entonces cuando el paciente entraba al consultorio, uno le daba la mano y en ese momento hacía el diagnóstico. ¿Por qué? Muy claramente, porque esta es la glándula tiroides. Y esta señora o este señor, fundamentalmente señoras, tenían una gran masa acá en la base del cuello y eso seguramente con hacerlo tragar y que se movía esto en la base de la lengua, uno ya podía hacer el diagnóstico clínico. Eso es un nódulo de tiroides. Claro. Pero el tiempo pasó. Y entonces, ¿por qué hablamos de cambio de paradigma? Porque ahora viene una señora al consultorio y le dice, hola doctor, ¿cómo le va? Y entonces uno la mira, claro, yo como soy más viejo, le miro el cuello. Y le veo el cuello y no le encuentro nada. ¿Qué pasaba? El paciente viene con un informe de ecografía, viene con un informe de una punción con aguja fina, y claro, ahí dice que esa señora tiene una neoplasia de tiroides. Ajá. Cambió el paradigma. ¿Por qué? Porque en este momento se están diagnosticando lesiones de tiroides malignas que son muy pequeñas, que no se ven. O sea, el diagnóstico es más preciso. El diagnóstico es más precoz. ¿Pero por qué es más precoz? Porque desde hace 15 o 20 años empezaron a aparecer en el mercado unos aparatitos que se llaman ecógrafos. Y esos ecógrafos tienen tal precisión que puede empezar a diagnosticar nódulos que pueden tener entre 2 y 3 o 4 milímetros. Bien. O sea, uno puede, a través de la ecografía, que la ecografía en este momento se ha convertido en algo de rutina, es decir, toda masa en el cuello se hace una ecografía, claro. El paciente que es obeso se hace una ecografía, el que tiene un problema en los vasos del cuello se le hace una ecografía, entonces se pueden diagnosticar nódulos muy pequeños. ¿Y en este caso a todos los pacientes con nódulos se le hace la ecografía? No, el asunto es así. Si a todos los pacientes se le hace una ecografía para ver si tienen nódulos, no. No. Hay hallazgos que es que estudiando una patología de otra índole que no sea tiroides, se le hace una ecografía, se lo encuentra al nódulo. Pero hacer un screening, hacer a toda la población mayor de 40 años, hay que hacerle una ecografía, como se hace a los mayores de 50 años, una colonoscopía para ver si tiene un pólipo en el colon, o se le hace una ecografía de mama a los pacientes, o se le pide algún examen de laboratorio para ver si no tiene un problema de próstata. No, no se debe hacer screening. ¿Por qué no se debe hacer screening? Porque las mujeres mayores de 45 años, posmenopáusicas, todos pueden llegar a tener un nodulito de tiroides. Si hacemos palpación, si palpamos a esas mujeres, vamos a encontrar un porcentaje entre el 5 y el 10% de la población que tiene nódulos de tiroides. Y si le hacemos una ecografía a esas mismas mujeres, a esa misma población, vamos a encontrar que casi el 50% de todas esas mujeres tienen nódulos de tiroides. Y ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos con ese nódulo de tiroides? ¿Qué hacemos? Y el problema está, ¿qué le pasa al paciente que le descubren un nódulo de tiroides? ¿Todos los nódulos de tiroides son malos? No, muy poquitos. Hay muchos nódulos benignos y muy poquitos son nódulos malignos. Bien. ¿Y cuándo interviene el tema de la famosa punción con aguja fina? Claro.
¿Cuándo se debe hacer una punción con aguja fina? ¿Se debe hacer a todos los nódulos? Yo te descubro, Claudio, mirá, vos tenés un nódulo tiroideo, te vamos a hacer una punción. No, tiene que tener ese nódulo algunas características ecográficas que justifiquen hacer esa punción. Bien. Tienen que ser nódulos que sean mayores de 10 milímetros, únicos, sólidos. Esos nódulos tienen que tener algunas características ecográficas que lo hacen sospechoso. Entonces, a eso solamente se le debe hacer una punción. Bien. Bueno, se nos fue el tiempo, nos quedaron algunos puntitos por tocar, el tema de la segunda consulta médica, que lo vamos a hablar en otro momento. Después lo vamos a hablar, pero hay una sola cosa que yo quiero rescatar. Sí. Primero, hay muchas mujeres que pueden tener nódulo de tiroides. Perfecto. Que la mayoría de los nódulos tiroides son benignos, por eso no hay que asustarse en la presencia de un nódulo de tiroides. Bien. Tercero, se le puede estudiar ese nódulo de tiroides con una punción con aguja fina. Y la punción con aguja fina se puede hacer de rutina por consultorio externo y no duele tanto. Bueno, José Luis, nos vamos a ir con un plano a la corbata de esta semana que está luciendo el doctor Novelli, hoy con el protagonismo allí entre girasoles de Garfield, nada menos. Me dice, quiero que muestres tu corbata. Realmente es linda esta corbata, ¿no es cierto? Es una corbata con girasoles. Significa que hay muchos nódulos y la mayoría son nódulos benignos. Y que hay que tomarlo con humor. 482-0664 es el teléfono para cualquier consulta. Muchas gracias. Ok. Vamos al corte, ya venimos.